Desde enero de 2021 hasta la fecha, miles de cubanas y cubanos han emprendido una peligrosa travesía hacia Estados Unidos, algunos por mar, otros por tierra. Aunque la mayoría ha logrado llegar, los relatos sobre el viaje, las dificultades, los miedos y los duros momentos que pasaron quedan en el recuerdo de cada una de las personas que completaron su viaje. Sin embargo, la emigración no siempre termina con un final feliz. De quienes no llegan porque mueren o desaparecen en el intento, se habla poco. Sus nombres, muchas veces desconocidos, se diluyen en incompletas estadísticas migratorias. Estas imágenes son parte de los operativos que realizan constantemente los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense en el sur de la Florida. Según testigos, son cubanos, pero no sabemos de qué punto exacto de la isla salieron, ni tampoco cuántos días estuvieron en alta mar. En medio de esta crisis, las autoridades tienen un mensaje muy claro para quienes están en la isla: no se lancen. La migración es un fenómeno estructural. Responde a la pobreza, a la violencia, a la falta de oportunidades, entre otros temas. Durante más de un año, el equipo de De Facto ha realizado un seguimiento de los artículos de prensa, reportes oficiales e informales y publicaciones en redes sociales sobre diferentes eventos migratorios que involucran a cubanas y cubanos. Queríamos saber, en primer lugar, cuál era la magnitud del problema y cuántas personas no habían llegado a su destino. Detrás de cada nombre, cada rostro, hay familias que no volverán a ver a sus seres queridos. Hay historias truncadas y sueños incompletos. Nuestro equipo ha contabilizado alrededor de 330 personas desaparecidas y más de 91 fallecidos, incluidos menores de edad en la travesía hacia Estados Unidos desde el 1 de enero de 2021 hasta hoy. Conocemos la identidad de 60 personas, 28 mujeres y 32 hombres. El resto se mantiene en el anonimato, aunque queremos ayudar a identificarlos. Estos datos son parte de la mayor ola migratoria de Cuba en los últimos 60 años. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, más de 360,000 cubanos llegaron de manera irregular a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana. Y los números siguen en aumento. Llegó un momento en que me separé de mi hermana, nos separamos. La tuve que dejar porque vi que no estaba respirando. Había tragado mucha agua. Después de haber llorado mucho, gritado que me ayudaran, estábamos en el medio del mar, no se veía nada, ya era de noche, oscuro. Solo la dejé, con el corazón deshecho, sin fuerza de poder nadar. Solo quise avanzar y sin mirar atrás. ¿Cuántas otras personas han vivido experiencias similares y se desconoce qué le sucedió? Para recordar a alguien es necesario identificarlo y contar la historia triste que muchos no quieren mirar. Para evaluar la proporción de este problema se precisa poner nombre y rostro, saber cuántos se han extraviado en el camino o han perdido la vida. Una persona que migra se considera desaparecido cuando no se tiene noticias de su llegada, pero tampoco existe un cuerpo que pueda confirmar la muerte. En el mejor de los casos, solo están retenidos por las autoridades e incluso pueden estar bajo custodia durante meses sin que se sepa nada de ellos. Yo lo que quiero denunciar es que si esa misma noche que los encontraron a ellos hubiera la búsqueda, hubieran seguido la búsqueda, tal vez ahora mismo hubieran muchos que están desaparecidos que los hubiesen encontrado porque estaban nadando fuera o tal vez en un callo esperando que los rescataran, pero suspendieron la búsqueda esa noche. En memoria de quienes no pudieron completar el camino, el toque presenta el especial Migrar, una decisión de vida y muerte, al que puedes acceder a través de la URL latravesía.eltoque.com.
Este proyecto pretende construir un espacio común de intercambio de información que recopile datos y contribuya a la identificación de las personas con paradero desconocido. Entre las más de 330 personas desaparecidas incluidas en esta investigación, se presentan historias como la de Richard Díaz Martínez, quien decidió lanzarse al mar en una embarcación precaria construida con tanques con el propósito de tocar tierra en Estados Unidos. El cubano formaba parte de un grupo de 25 personas que salieron del país el 3 de enero de 2023 por la localidad Hoyo Colorado en el municipio Martí, Matanzas. Desde ese día se desconoce dónde están los migrantes. Si quieres recabar información sobre una persona desaparecida, no dudes en usar esta plataforma para exponer su caso. Existe la posibilidad de que otros viajeros, familiares o conocidos la hayan visto y puedan ofrecer alguna pista. Escríbenos a través de este botón y rellena los datos que puedas. Si en cambio reconoces a alguien entre los desaparecidos, puedes facilitarnos información de su paradero y quizás contribuyas a que una familia ponga fin a la zozobra de no saber. ¿A qué riesgos se enfrentan las personas que migran? ¿Cuál puede ser el costo para su integridad física? La investigación ha contabilizado a 91 cubanas y cubanos fallecidos. Los datos sobre la edad de quienes han fallecido en la travesía confirman que la mayoría que decide migrar son jóvenes. Hasta ahora sabemos que 9 son menores de 20 años, incluidos 3 niños pequeños. Las dos principales causas de muerte han sido naufragio y ahogamiento, un resultado coherente con las formas en las que se trasladan los migrantes de un punto a otro por tierra o por mar. ¿Cuáles son los sitios más peligrosos por los que han atravesado los cubanos? Este especial informa sobre los riesgos de las diferentes travesías y recopila la cobertura del toque a las rutas migratorias de los cubanos, sus historias, sus derechos y dilemas. Encontrarás un mapa con las zonas más riesgosas de los recorridos y donde ha ocurrido la mayor cantidad de incidentes con migrantes cubanos. El tapón del Darién es una de las rutas más peligrosas para el cruce de los migrantes no solo cubanos, donde las posibilidades de ahogamientos, caídas por barrancos, desapariciones, violaciones o asesinatos forman parte de las historias cotidianas de quienes lo atraviesan. En 2021, al menos 13.000 cubanos atravesaron esa ruta y durante el 2022 fueron 5.961 quienes llegaron a Panamá atravesando el Darién. Cuba es el cuarto país en la lista de migrantes que cruzaron esta selva. Ellos se perdieron dentro de la selva porque la selva, uno cree que la rocha está marcada, pero llega un momento en que hace como tres vías y uno no sabe cuál va a tomar. Cada vez que cierro los ojos me viene a la mente el llanto de las mujeres violadas, los gritos, el terror. El tapón del Darién, no, yo le llamo el tapón de la muerte. Para quienes se lanzan al mar, no son menos los peligros. A pesar de la corta distancia entre Cuba y Estados Unidos, algunas embarcaciones, sobre todo rústicas, pierden el rumbo y terminan en otros territorios pertenecientes a Bahamas o Gran Caimán. Yo todavía tengo la esperanza de que ellos tengan algún callo, esperando por alguien que los rescate. Jeneri dice que no sabe nada de su madre Maritza Cárdenas, de 56 años, que estaba en el grupo. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha alertado sobre el aumento de migrantes cubanos en los últimos meses en los Cayos de la Florida. Desde octubre pasado hasta enero de 2023, la cifra de interceptados en esta zona asciende a 5.183. Lo que ha pasado recientemente es que ha llegado un número sin precedentes de personas de forma irregular. En el caso de los ahogamientos, se registra otra área potencialmente mortal, el río Bravo, en la frontera México-Estados Unidos, sobre todo por el cruce fronterizo ubicado en Piedras Negras, Coahuila, y por el área de Tijuana, en Baja California. Estas rutas no son nuevas para los cubanos, ni tampoco exclusiva de ellos, pero no por eso dejan de ser peligrosas. La inexperiencia de quienes las transitan, las condiciones previas de salud y los accidentes llevan muchas veces a finales trágicos y la intervención de las autoridades migratorias en labores de rescates y devolución
información en distintos países de la región. Para esas personas que no pudieron llegar, que no merecen quedar en el olvido, existe este memorial, como un homenaje del que puedes ser parte. Haznos llegar los datos del familiar, amigo o conocido que no pudo concluir su viaje para incluirlo. Puedes pinchar aquí y rellenar el formulario o escribirnos por correo electrónico a audiencias@eltoque.com para que su historia no se quede sin ser contada. Haz tuyo este proyecto. Utilízalo como una herramienta para solicitar información sobre los desaparecidos o rendir homenaje a los fallecidos. Este no es un trabajo terminado, por lo que a la información que hoy mostramos sobre las rutas migratorias y algunas historias publicadas en los últimos meses se sumarán otros contenidos. Mientras permanezca la actual crisis migratoria, continuaremos hablando sobre el tema. Por aquellos que quedaron en el camino, por las familias que aún esperan una respuesta y para quienes están considerando aventurarse a una arriesgada ruta, publicamos este especial multimedia. En tiempos tan duros, queremos que el periodismo sirva para mantener encendida una llama por quienes se fueron.